Muy buenas tardes. Bienvenidos al auditorio del Senado de la Nación. Les pedimos por favor silenciar los teléfonos celulares. Hoy nos reunimos para llevar a cabo el segundo encuentro del ciclo 2019 Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria. Esta conferencia tratará sobre el proceso de formación del Estado argentino. El ciclo es una iniciativa de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado a través de la Dirección de Capacitación Parlamentaria. Para este encuentro vamos a contar con la participación como disertante del profesor José Auzmendi, quien se desempeñó como funcionario parlamentario de nuestra casa. Queremos contarles que al término de la conferencia habrá espacio para las preguntas que ustedes quieran efectuar. Hoy nos acompaña el señor director de Capacitación Parlamentaria, doctor Néstor Fabián Miguelis. Justamente para darnos las palabras de bienvenida, el doctor Miguelis. Buenas tardes. En nombre de las autoridades del Senado de la Nación, les doy la bienvenida a todos ustedes y a nuestro especial y querido amigo invitado. Eso de decirle invitado a alguien que pasó 45 años por esta casa y trabajando, y enseñándonos con cada sello que ponía, con cada carátula, con cada copete de expediente, una lección, es un poco, digamos, no digo incómodo, pero llama un poco a la sonrisa. Un honor tenerte acá, José Beto, en este segundo encuentro de nuestro ciclo que hemos dado en llamar Conocimiento Institucional y Capacitación Parlamentaria, porque las instituciones legislativas, los usos y costumbres, las fuentes, el reglamento mismo, tienen una razón de ser, derivan, en todo caso, de la Carta Magna, y también del ejercicio de las diversas funciones políticas e institucionales de los hombres que nos forjaron como nación. Entonces, bueno, tomando como punto de partida, si se quiere arbitrario, pero objetivamente firme e instalado, el texto constitucional de 1853-60, y lo decimos en el copete de nuestra difusión. Antes de eso y luego hubieron hechos y situaciones y cosas, y hubieron personajes, y hubieron decisiones, hubieron consensos y disensos, hubieron también desaparecidos, muertos, fallecidos, perseguidos, y sin embargo la nación tiene 200 años y la República, gracias a Dios, aparece consolidada luego de 35 años de recuperación desde 1983 hasta acá. Es un gusto presentarlo al profesor Auzmendi. Él nos va a hacer un recorrido sobre esto que llamamos el proceso de consolidación del Estado-Nación, con eje en estas pequeñas puntas que me animo a tirar y que en modo alguno van a intentar tener la precisión de los datos que el profesor nos va a decir con la solvencia que le conocemos y que ha tenido a lo largo de toda su carrera docente. Es un gusto tenerte acá, gracias por estar. Beto, la palabra. Gracias, doctor. Perdón, antes queremos contarles un poco sobre nuestro conferencista, que es licenciado en Historia, con orientación en Política Exterior por la Universidad del Salvador. También es magíster en Defensa Nacional por la Escuela de Defensa Nacional. Entre sus numerosas actividades, podemos mencionar que se ha desempeñado como docente en el Centro de Capacitación Superior del Senado de la Nación entre 2000 y 2011. Ha sido integrante del Centro de Estudios Estratégicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 1988 y 1989. Y finalmente, en nuestra casa se ha desempeñado como asesor de la Secretaría Parlamentaria entre 1983 y 2004 y de la Comisión de Ciencia y Tecnología desde 2008 hasta la fecha. Ahora sí, lo escuchamos al profesor Auzmendi. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir a todos. Gracias, Fabián, por dar esta posibilidad de reencontrarme con amigos y reencontrarme con una casa que ha sido a lo largo de estos 45 años en mi casa y en la que he encontrado gente que ha sabido llevar adelante
los distintos procesos que se dieron en esta etapa tan vasta de uno, ¿no? Toda la etapa de los 70, más la etapa de la restauración democrática en el 83, y que, bueno, forma parte también de la construcción permanente del Estado en la Argentina. La idea que ya habíamos llevado adelante el año pasado, bueno, era un poco acercarnos desde el punto de vista histórico a lo que es la organización del Estado argentino, ¿no? Esa organización que tiene todo un proceso que tiene que ver con la conformación de este orden, que viene a su vez de otro orden. La idea es empezar a dar algunos parámetros que tienen que ver con el orden establecido. Y cuando digo el orden establecido, era el orden impuesto por España. Me voy un poco más atrás para poder entender y comprender de alguna manera que el orden que viene es parte de un orden que está muriendo y un orden nuevo, un orden que está naciendo. Ahora bien, este proceso, este orden de España, o el orden de la monarquía española, tiene también cambios, continuidades, y tiene también aspectos muy puntuales que van a incidir en la conformación del Estado en la Argentina. Y también acontecimientos que tienen que ver no solamente con España, sino con el orden europeo. Europa va a pasar por una serie de vicisitudes a lo largo de estos siglos que también van a marcar esa proyección hacia América. Rápidamente voy a dar algunas generalidades que supongo que todos conocemos para ordenarnos, básicamente. Todos sabemos que, bueno, finales del siglo XV se inicia el proceso de conquista por parte de España a partir del descubrimiento de América, con una monarquía española que venía de una etapa de reconquista y repoblamiento con respecto a lo que había sido la ocupación de España y parte de Europa también por parte de los musulmanes, y que el fin del sitio de Granada marca un proceso de consolidación de la monarquía española en la figura de los reyes católicos. A partir de ahí, esta monarquía, que va a tener dos sucesores significativos, importantes, que van a llevar a España a ser una potencia de primer orden junto con lo que va a ser Inglaterra, va a estar en manos de dos monarcas como Carlos V y Felipe II, monarquía de los Austrias. Una España que viene de un proceso de reunificación, pero también una España que va a ser un adalid de lo que llamamos las guerras de religión en Europa. Digamos, acá el Carlos V y Felipe II son los que van a llevar adelante sobre todo el proceso de lo que va a ser la reforma católica. En realidad algunos usan el término reforma como la reforma protestante. En realidad el protestantismo lo que generó fue una revolución, a mi entender. La reforma católica es la contraparte de la Iglesia Católica con respecto a esas medidas o esos planteos que había dado el proceso de los movimientos o de las revoluciones protestantes con distintas características dentro de Europa. A partir de ahí, bueno, España empieza a construir un orden colonial. Y la construcción de ese orden colonial tiene fases. Una primera fase, como había dicho anteriormente, que tiene que ver con la conquista, pero después viene la fase de la colonización. Y la colonización implica la impronta de transferir no solamente las instituciones, cómo se adaptan esas instituciones españolas a América, sino también tiene que ver con una impronta cultural, el idioma y sobre todo la religión. Esta idea o esta frase de con la espada y con la cruz imponemos esta visión o esta cosmovisión por parte de España. Con respecto a lo institucional, básicamente nos vamos a encontrar con instituciones metropolitanas, son las que residen en España, el rey,
la Casa de Contratación de Sevilla, que tiene que ver con todas las cuestiones comerciales entre la metrópoli y las colonias, y lo que sería el Consejo de Indias, un cuerpo colegiado en donde se decidían todas las cuestiones atinentes a la relación entre la metrópoli y las colonias. Desde normas de carácter jurídico hasta normas de carácter eclesiástico. Pensemos también que en este adalid, que era España de la recuperación de la Iglesia Católica y demás, la Inquisición también era un elemento que no solamente estuvo en España, sino que también se trasladó a América. Y en cuanto a las instituciones que traslada España a América, básicamente tienen que ver con el proceso de conquista y colonización. Las primeras instituciones van a ser los adelantados. Atrás de los adelantados vienen las capitanías generales, que generalmente eran espacios territoriales más que nada militares. Y después, a medida que se va adentrando en las regiones núcleos importantes, sobre todo con la parte extractiva, la demanda de la plata, de los metales preciosos y demás, en la región de México y el Perú, empieza a cobrar forma una organización más amplia, que son los virreinatos. Y dentro de la estructura virreinal vamos a encontrar las gobernaciones y después las intendencias. Con respecto a esto, ¿por qué lo menciono? Porque esto va a ser un poco la base de lo que va a venir después con el nuevo orden y esta idea del federalismo. Cómo determinadas instituciones tienen que ver con los regionalismos. Y la base de estas instituciones, ya sea las gobernaciones, las intendencias y demás, van a abrir el camino a lo que después van a ser las futuras provincias. En el caso específico, ya sí de lo que sería la incipiente Argentina, los territorios que van a conformar, entre otros, Argentina, la futura Argentina, es la creación del Virreinato del Río de la Plata. 1776, ya hay un cambio de monarquía, los Austrias no están, y están los Borbones de origen francés, Carlos III, que decide, por una cuestión geopolítica y a partir de los cambios que se estaban estructurando en Europa y sobre todo el rol que estaba teniendo Inglaterra, a partir del manejo, el dominio de los mares y de todo lo que era su política comercial agresiva y demás, y sobre todo un aliado, un socio que tenía Inglaterra, que era Portugal. Bueno, decide crear el Virreinato del Río de la Plata, desmembrándolo, estos territorios, de lo que era el Virreinato del Perú. Ese virreinato va a tener como territorios la actual Argentina, la banda oriental o la actual Uruguay, Paraguay y lo que nosotros en esa época se conocía como el Alto Perú, lo que va a ser Bolivia. O sea que la dependencia funcional que tenía del Virreinato del Perú da paso a la creación de este virreinato en 1776, que va a marcar un eje y que va a darle y va a cobrar importancia a Buenos Aires como puerto para todo lo que sería la extracción de minerales del Potosí. El Potosí todavía seguía siendo una fuente de ingresos importante para la corona española, para sostener su imperio colonial, aunque empezaba a mermar. Y la instauración del virreinato le va a dar otro marco institucional. Podríamos decir que ahí se da en grandes líneas lo que es el incipiente, diríamos, origen de lo que va a ser a futuro el nuevo Estado, más adelante, ¿no? Ahora bien, estas cuestiones están enmarcadas en un contexto, el contexto europeo, en donde hay un proceso que ya todos conocemos, que es la Revolución Francesa y lo que implica la Revolución Francesa. Terminar el antiguo orden. Francia, como otras monarquías europeas, había sido característico el modelo de las monarquías absolutas. El caso francés es el caso más paradigmático con Luis XIV, el Estado soy yo. Y a partir de ahí la monarquía francesa había un proceso de paulatina decadencia hasta que
los Estados Generales deciden, a partir de la toma de la Bastilla y otros movimientos sociales que se van dando, desplazar o primero intentar que el monarca jure una constitución, digamos un régimen monárquico constitucional. El rey Luis XVI accede, pero bueno, accede más que nada para ganar tiempo y después tener una especie de reacción apoyado por la nobleza. Esto, bueno, fracasa con los sucesos que terminan con la detención del rey, la guillotina y demás, y empieza a instaurarse en Francia un ciclo. Yo lo llamo un ciclo corto, porque Francia en un lapso de una década va a salir de la monarquía absoluta y va a volver al absolutismo, y en el medio nos vamos a encontrar con un proceso revolucionario que intenta un orden monárquico constitucional, después va a pasar a un sistema republicano, después va a pasar a un directorio con Napoleón y va a seguir con el imperio, y a la caída de Napoleón vuelve otra vez a la monarquía. Todo eso en un lapso de 10 años, con acontecimientos significativos e importantes que van a influir en el mundo, ¿no? Yo digo que no nos asustemos nosotros por la vertiginosidad de las cosas que nos pasan, sino que un acontecimiento de una magnitud y una universalidad significativa como fue la Revolución Francesa, en una década hizo toda una revolución copernicana. Y a partir de acá, bueno, empiezan las cuestiones, los dilemas, las marchas, las contramarchas que hacías referencia, Fabián. ¿Qué pasa en el Río de la Plata? Y en el Río de la Plata van a pasar muchas cosas, sobre todo no estaba definido el rumbo, porque nos mirábamos mucho en el espejo de lo que pasaba en España y en Europa. Y aquí yo marco un punto que tiene que ver con lo que algunos autores llaman la guerra social. Entramos en una fase de definiciones entre dos élites, la élite española y la élite criolla, que se había ido consolidando y que de hecho también ostentaba cargos en esa estructura virreinal. Esta lucha va a tener, digamos, etapas, matices, marchas, contramarchas, y tienen que ver básicamente a partir de los acontecimientos que se dan en España, con en 1808 la detención del rey, de Fernando VII, y las mutaciones que se van a ir dando en España y cómo en el Río de la Plata se intentan copiar algunos de los modelos institucionales que se van dando allá. En España suceden también una serie de cambios, porque el proceso que nosotros generalmente tenemos o que aprendimos en la escuela es que detuvieron al rey, él abdicó y demás, pero en realidad dentro de la misma monarquía española había sectores que estaban planteando un cambio institucional, independientemente de lo que ocurriese con la invasión napoleónica. Y esos cambios tenían que ver también con los cambios que se estaban operando en Europa, que tenían que ver con monarquías constitucionales. De hecho, la idea del republicanismo empieza a cobrar fuerza y hay demandas muy fuertes de distintos sectores vinculados a la élite española de correr al rey, o que por lo menos el rey se avenga a jurar una constitución, que más adelante, bueno, la va a jurar, que es la Constitución de 1812 y que después de la derrota napoleónica va a tener vigencia en España hasta mediados de la década de 1820. ¿Qué es lo que pasa entonces con la abdicación, la detención del rey y demás, y el triunfo de las fuerzas francesas? Porque, digamos, de alguna manera ese vacío institucional en España se va a tratar de cubrir con dos instituciones. Los gobiernos de juntas y el Consejo de Regencia. Los gobiernos de juntas van a aguantar un tiempo, digamos, la Junta Central de Sevilla, que es la que va a dar las directivas, no solamente para España, sino también para América. De hecho, en América se replican gobiernos de junta, Caracas, Bogotá, y también lo vamos a ver acá en Buenos Aires.
Estas directivas, bueno, tienen que ver con mantener de alguna manera la estructura colonial independientemente de la situación que se dé por la ausencia del rey. El rey va a ser reemplazado finalmente por el hermano de Napoleón y se inicia ahí un proceso de resistencia dentro de España. Esa resistencia que también se va a tratar de sostener, sobre todo con la lid española, en el continente americano. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a encontrar estas cuestiones, estas disputas entre las dos élites. Pero bueno, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo nos manejamos institucionalmente? Y bueno, la primer forma institucional en donde se producen las demandas por dar un gobierno propio es el cabildo. Ese cabildo del 22 de mayo de 1810, el cabildo abierto. El cabildo abierto es un cabildo en donde participan todos, no solamente los funcionarios del cabildo, los representantes del cabildo, sino que el pueblo todo participa en el cabildo. Y ahí empezamos a encontrar ya distintas vertientes en cuanto al cómo organizar el Estado o hacia dónde vamos. Y ahí nos vamos a encontrar con esas marchas y contramarchas. Sostenemos al rey, vamos por la independencia, vamos por algo intermedio, coronamos a otro príncipe o princesa de alguna de las casas monárquicas reinantes. Cómo empieza a jugar un hecho que va a ser muy determinante en este momento y más adelante, que es la venida a Brasil del rey portugués. Digamos, la corona portuguesa sale de la península ibérica y se instala en Brasil, ¿no? Un monarca que va a ser muy condicionado en Brasil por la aristocracia brasileña, la aristocracia criolla. Todos sabemos que después en el proceso de consolidación del Estado-nación en el Brasil, primero aparece como imperio, después recién como república, y el mismo hijo del emperador termina consagrándose presidente republicano. Pero bueno, eso es un tema conexo. En el cabildo empiezan a darse distintas posturas. Sobre todo lo vamos a ver en el 25 de mayo, digamos, la postura españolista encabezada por el obispo Lué, que sintéticamente planteaba que mientras hubiese un español en América, los españoles eran los que iban a gobernar o tomar las decisiones. Y después las posturas de los criollos, donde empiezan a surgir algunos referentes. Es el caso de Saavedra, es el caso de Moreno, pero también hay una situación que muchas veces se omite, que va más allá de lo político, que es el tema económico, que es otra de las cosas que se discute ahí. ¿Qué forma económica? Porque hasta ese momento nosotros estábamos dentro de un esquema de comercio monopólico. Solamente podíamos comerciar con la metrópoli. Y de hecho es interesante porque a veces uno puede hacer algunas analogías. La postura de los españoles estaba dada en decir que si salimos del sistema monopólico, vamos a depender de Inglaterra. Y a su vez vamos a perder, por la entrada en vigencia de lo que sería el libre comercio, nuestras economías regionales. Eso podemos trasladar ahora. Esa era la postura de los españoles. En cambio hay una postura que tiene que estar dada por el procurador de la Rosa y Alba, que es la declaración de los hacendados y de los agricultores, de los labradores, mejor dicho, que es la redacción de Moreno, pero que en realidad quien la firma, quien la presenta es el procurador. Y ahí se está planteando, bueno, la idea del libre comercio, pero también hay otra cuestión. Moreno estaba muy influido de las ideas de la fisiocracia, o sea que los recursos económicos tenían que ver con el suelo, básicamente. Y ahí como que empieza a cobrar importancia la explotación de los recursos, o la idea de la explotación de los recursos
de la tierra. En esta cuestión de disputas internas, en lo político, los sectores más, podríamos decir por darle alguna denominación, más conservadores, planteaban la figura de la máscara de Fernando VII. O sea, poníamos en resguardo la figura del rey, gobernábamos en nombre de él. De hecho, la Junta es la Junta Conservadora del poder de Fernando VII, hasta tanto se resuelva la cuestión en España. Y la otra línea, digamos la que estaba sintetizada en el ideario o el pensamiento de Moreno, planteaba la idea de avanzar en un proceso revolucionario que concrete, por lo menos en una primera instancia, la declaración de la independencia. Después veríamos bajo qué forma institucional lo concretábamos. En el medio, bueno, vamos a tener marchas y contramarchas, algunos que tienden a que el virrey siga, Cisneros. Esto genera, bueno, toda una disputa entre los sectores más radicalizados. Por ahí no es feliz la idea, pero bueno, los patriotas que querían avanzar en un proceso de independencia de España. Pero también aquí vamos a empezar a encontrar algunas cuestiones ya más puntuales en cuanto a lo institucional. De ese cabildo va a surgir una junta, esa junta conservadora, pero atrás de eso va a venir una junta grande. Y la junta grande empieza a cobrar importancia con esta idea del federalismo. Esa junta grande tiene que ser ampliada porque con los diputados que vienen del interior. Entonces, vamos hacia un gobierno de tipo colegiado en donde no estén representados los cabildantes de Buenos Aires, sino que estén a su vez representados los referentes del interior. Cabe decir acá que todavía no teníamos conformado la primera división territorial, que eran las 14 provincias originarias al momento del dictado de la Constitución de 1853. De hecho, habíamos pasado por dos grandes gobernaciones en la época hispánica, la gobernación de Tucumán y la gobernación de Buenos Aires. Y de ahí empezaron a derivar el régimen de intendencias. Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán y Buenos Aires. Volviendo a esto, la Junta Grande empieza a tomar una serie de decisiones. Y una de las decisiones más importantes tiene que ver con la convocatoria a un congreso, un futuro cercano, pero básicamente en generar un ejecutivo que en este contexto de desarrollo de todo este proceso que nos lleva a la independencia, pueda concentrar la toma de decisiones, no en un cuerpo colegiado, sino en un cuerpo más reducido. Por eso van a ser los dos triunviratos, el primero y el segundo. Ahora bien, mientras tanto, ¿qué pasaba? Empiezan a darse la posibilidad de establecer algunas misiones que acercasen a los patriotas en algún acuerdo político con la corona española, o buscar el apoyo de otras coronas dentro de España, de Europa. Pero va a pasar otro acontecimiento significativo, que va a ser la caída de Napoleón, ¿no? Y con la caída de Napoleón se abre en Europa una instancia de conformar un nuevo orden, diría internacional, pero más precisamente un orden europeo, que es el sistema Metternich. Metternich fue un ministro austríaco que ideó un sistema que se llama el sistema de equilibrio de poder. Eso se ratifica en el Congreso de Viena. Acuden las monarquías triunfantes ante Francia, ante el Napoleón, y Inglaterra. Y en ese Congreso de Viena se establece un acuerdo entre las monarquías tendientes a que las posesiones coloniales de España, sobre todo de España, también de Portugal, pero en menor medida, las posesiones coloniales se puedan recuperar.
y de ahí que se arma una coalición que, bueno, que en definitiva no llega en 1812, que es frenada de alguna manera por una cuestión interna que es la revuelta de Riego. Ahora bien, ante esta instancia de conformar un orden internacional y recuperar nuevamente las posesiones coloniales, abre en España la vuelta del absolutismo, como forma de gobierno. Entonces, bueno, vienen horas decisivas. Tenemos la amenaza de un ejército de la Santa Alianza que se nos viene para acá. Tenemos que los realistas que están instaurados en la banda oriental o en el Alto Perú nos están acosando. Tenemos la situación dentro del continente americano, que las otras revoluciones habían sido acalladas. Estábamos solos. Digamos, el único proceso revolucionario que hasta ese momento seguía vigente, con altibajos, con marchas y contramarchas, era el del Río de la Plata. Bueno, y a partir de ahí entramos en una fase, por un lado, negociadora, el intento de algunas misiones de Buenos Aires a Europa, tratando de contactar a las monarquías. De hecho, una de esas misiones importantes va a ser la de Rivadavia. Rivadavia es un referente importante de todo este proceso, que a veces la historiografía, sobre todo la historiografía revisionista, no lo trata muy bien. Pero bueno, hay que analizarlos en su contexto. Y acá entra la fase militar. Digamos, la fase diplomática como que se va agotando y viene el momento de la acción. De hecho, bueno, todos sabemos las acciones de Belgrano al norte, al Paraguay, que bueno, después Paraguay termina separándose, hay un primer proceso de secesión. Pero entramos en una etapa de la guerra profesional. Y aquí aparece otro referente de la historia, que es San Martín. Digamos, impulsado por la logia Lautaro, la gran logia americana, que tenía sus referentes. El primer referente fue de Miranda, que después va a ser derrotado a Miranda. Atrás de Miranda va a venir Bolívar, y tanto Bolívar como San Martín van a dar fin a un ciclo de las guerras por la independencia. Es importante rescatar la figura de San Martín, no solamente como militar, sino también como político, porque tanto él como Belgrano planteaban el establecimiento de una monarquía constitucional. Diferían en quién era el monarca. En el caso de Belgrano, la coronación de un inca, y en el caso de San Martín, un heredero de algunas de las monarquías españolas, sobre todo la Carlota Joaquina, digamos, que tenía que ver con la corona de Braganza, la corona portuguesa. En el mientras tanto, bueno, la toma de decisiones se va acotando, ya no la toma un triunvirato, sino que la toma un poder ejecutivo unipersonal que va a ser el director supremo. Figura que va a quedar reflejada en el primer texto constitucional de 1819. Pero entre las guerras de la independencia hay la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente, que nosotros lo conocemos como la Asamblea del año 13. Esos constituyentes, si bien no logran dictar una constitución por las distintas desavenencias y por la situación externa, se transforman en poder constituido, porque dictan una serie de normas que prácticamente llevan hasta ahí cerquita de poder declarar la independencia, porque todas las normas que dicta la Asamblea es en función de un Estado que está definiéndose como tal. En el mientras tanto, bueno, se organiza la campaña libertadora de San Martín, que entiende desde el punto de vista de la estrategia militar que para derrotar a los españoles hay que hacer una campaña que implique sacarlos de Chile y sobre todo en el virreinato del Perú, que las fuerzas realistas del Perú eran las que, digamos, asolaban gran parte del norte del antiguo virreinato, que digamos, Salta había de alguna manera frenado esas
esas avanzadas por parte de España, y aparece el rol de Güemes en todo este proceso. Y había como una especie de empate técnico, que se resuelve con las campañas militares de San Martín, que cuenta con un apoyo, podríamos decir, limitado, pero no limitado porque le escamotease o porque hubiese una cuestión conspirativa por parte de Pueyrredón, sino que la situación era bastante grave, porque no solamente trataba de sostenerse la revolución, tenía que llevar adelante una campaña, y sobre todo tenía un conflicto muy, muy importante con Artigas en el litoral. Digamos, el litoral estuvo ahí a punto de secesionarse, Entre Ríos, Corrientes, todo lo que era la campaña de lo que era la banda oriental. De hecho, Artigas manda diputados a esa asamblea constitucional del año 13, en donde la asamblea le objeta los títulos de estos diputados que habían sido elegidos un poco amañado y con el dedo. Y a partir de ahí, bueno, Artigas rompe e inicia un proceso de secesión. La fase militar de las guerras por la independencia, bueno, tiene una cuestión central, que es el primer renunciamiento, diríamos, que hay en la historia argentina, que es el encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Y ahí San Martín se da cuenta que este proceso lo cierra Bolívar, porque en realidad San Martín no tenía un apoyo político importante, y Bolívar sí. Bolívar tuvo 2 intentos de llevar adelante el proceso revolucionario. En uno fracasó, y esto no se dice mucho, por una cuestión, digamos, de carácter social muy importante. Se negaba a darle libertades a los esclavos y a los sectores de condiciones más humildes. Les negaba esa universalización de la representación. Bolívar en realidad Bolívar era un cortesano. Él se había desarrollado toda su juventud en las cortes europeas, ¿no? Era un bon vivant de esa época, de cortejos en las cortes, una persona adinerada. Y eso le hizo fracasar en ese primer intento. Después, en el segundo, comprendió cuál era la situación y hizo una serie de cambios. Bueno, después va a tener unos enfrentamientos con Santander, y ahí, bueno, en Venezuela o en lo que era la Gran Colombia, en ese momento también va a haber una guerra civil muy, muy cruenta, ¿no?, entre los del puerto y los llaneros. Y digo, ese renunciamiento de San Martín, sabiéndose que no tenía un apoyo político significativo, como sí lo tenía Bolívar, porque Bolívar reunía las 2 condiciones, el poder político y el poder militar, le cede lo que sería la culminación de este proceso en la fase militar, que esto se va a dar en la batalla de Ayacucho, que es la que pone punto final a estas guerras por la independencia, con un general que envía Bolívar, que es el mariscal Sucre. El mariscal Sucre termina con todo este proceso. Ahora, es importante también que en esas batallas de Ayacucho y en los ejércitos que prepara Bolívar, hay una serie de oficiales argentinos con mucha experiencia que de alguna manera van a también torcer el rumbo de la guerra. Ustedes piensen que cuando hablamos del aspecto militar, digamos, el reclutamiento era un poco forzado, había muy pocos oficiales profesionales, por eso eran muy bienvenidos aquellos que venían de Europa o que tenían una formación o que habían participado en las guerras napoleónicas. Pero había que construir también un orden militar que hasta este momento era una sumatoria de voluntades y buenas estrategias por parte de estos oficiales que venían con esta experiencia. Y a partir de aquí, bueno, comienza la cosa a definirse desde el punto de vista político. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué conformamos? Y en este qué conformamos es
hacia dónde rumbiamos en el orden institucional. Posterior a la asamblea del año 13 y demás, bueno, viene la convocatoria a un congreso, el congreso de Tucumán. Se elige Tucumán más que nada por un acuerdo entre Buenos Aires y el interior, digamos, Buenos Aires como una especie de gesto para evitar que se entienda que Buenos Aires maneja hasta la conformación del Congreso y que se haga en Buenos Aires y demás, se hace en Tucumán. Y ahí, bueno, se declara la independencia. Y a partir de ahí, bueno, comienza todo otro proceso de transición, de marchas y contramarchas, que nos van a llevar a la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente que va a dictar una constitución en 1819, que tiene una particularidad, no establece la forma de gobierno. Hay un cargo, el director supremo. Hay una noticia buena para los senadores, que duraban 12 años, así que había que... quien manejaba el Senado manejaba todo. Bueno, de hecho también nuestra experiencia actual, quien maneja el Senado maneja gran parte de la toma de decisiones, ¿no? Pasan cosas importantes por el Senado, institucionalmente. Pasan jueces, militares, embajadores y todos los funcionarios que tienen o necesitan el acuerdo del Senado. Pero en ese momento esa constitución es una constitución que deja preparada la vía para la monarquía constitucional. Por ende, esa forma es rechazada por las provincias, ¿no? Las provincias se oponen a este sistema unitario que nos encaminaba hacia un modelo monárquico constitucional y con un manejo por parte de una aristocracia, de una élite que tenía todos los derechos políticos. Y como que ese incipiente proceso de unidad fracasa, la crisis de 1820. Y nuestro país pasa a ser un país de pequeños países, digamos, como que las provincias recuperan su soberanía. Y ahí entramos en una fase en donde vamos hacia las guerras civiles, las guerras cruentas, donde el terror va a ser parte de esa estrategia, ¿no? El terror como una parte de la estrategia para doblegar al enemigo. Y en ese momento que las provincias retoman su poder soberano, se empieza a discutir, bueno, una nueva convocatoria de un congreso, si no lo podemos resolver por la vía de la fuerza, porque había prácticamente un virtual empate entre unitarios, federales y demás. Bueno, vamos a convocar a un nuevo congreso. En la convocatoria de ese congreso, previamente tenemos un conflicto importante, significativo, que es la guerra con el Brasil, por la banda oriental. Termina con la victoria militar nuestra, pero el resultado es la independencia de lo que era la banda oriental y la creación de un estado tapón, apoyado por Inglaterra, entre el imperio de Brasil y Buenos Aires. Los emigrados de esa guerra básicamente son los que van a apoyar la causa del unitarismo. El referente va a ser el general Lavalle. Conocemos el enfrentamiento de Lavalle con el líder federal en ese momento, que era Dorrego, el fusilamiento de Dorrego, y la larga marcha de Lavalle hacia el norte, porque bueno, había perdido con la coalición federal. Que eso está bien descrito en el libro de Sábato, sobre héroes y tumbas, ¿no? Que relata toda la marcha de Lavalle hacia el norte. Incluso ya el cadáver de Lavalle, que es descarnado, y van a llevar su sepultura, le van a dar sepultura en Bolivia. Entonces tenemos conformado dentro del país dos regiones con influencia de la Liga del Interior, los unitarios, el General Paz, y los federales. Y esta cuestión se resuelve por la guerra, digamos la guerra civil, que hasta ese momento tenía victorias significativas por parte del General Paz, que era una estratega militar muy importante. Derrota a Quiroga, que era el referente militar de
de los federales, pero después por una situación fortuita es boleado su caballo y puesto prisionero por parte de los federales, y ahí un poco como que se termina este nuevo ciclo de enfrentamiento entre unitarios y federales. Las provincias vuelven a recobrar esa idea de estados soberanos, pero acá vamos a empezar a ver cómo surge y se consolida, y esto tiene que ver también con lo que va a venir más adelante, esta idea del federalismo y de los gobernadores de provincia, el caudillo. El caudillo va a ser el referente político, militar y económico, en muchos casos, de estas provincias que se van definiendo como tal. Y en el caso específico de lo que es el Estado de Buenos Aires, esta conjunción de hacendados y comerciantes del puerto de Buenos Aires lleva al referente de estos dos sectores al gobierno, ¿no? En donde la legislatura le cede a Rosas, me refiero a Rosas, la suma del poder público y las facultades extraordinarias, sobre todo a partir de 1835. Ya Rosas previamente había llevado adelante la campaña de la frontera hacia el sur, una frontera que estaba en las márgenes del río Salado, donde él tenía una estancia muy importante, los Cerrillos, y de ahí se llega casi hasta Choel y se establece una serie de líneas de fortines, entre los cuales se fundan algunas ciudades. Una de las ciudades que se funda es Tandil. Y lleva a los extremos de la provincia con el fortín Pavón, en las cercanías de Bahía Blanca, ese límite de la frontera, en donde paralelamente se da la aplicación de una ley de enfiteuses que ya había dado Rivadavia, o sea, cómo repartir la tierra pública. Y por supuesto, bueno, cuando uno, sobre todo si quieren consultar la obra de John Lynch, es una biografía sobre Rosas, ahí trae un dato muy importante de una investigación de un historiador que es Carretero, en donde cómo se repartió la tierra. O sea, pues la ley de enfiteuses se la da Rivadavia, pero después sigue durante la etapa de Rosas. Y bueno, vemos ahí quiénes son los terratenientes más importantes de la provincia de Buenos Aires, entre los cuales está Rosas, toda la familia de Rosas, y los Anchorena, que estaban vinculados familiarmente con Rosas. O sea que el reparto de las tierras benefició a esta alianza entre hacendados y comerciantes del puerto de Buenos Aires. Una Buenos Aires que empieza a tener un vuelo propio. Esto tenía que ver con la aduana y con los convenios o tratados que se empiezan a dar con dos potencias europeas, Francia e Inglaterra. Y con la delegación por parte de las provincias en Rosas, en el estado de Buenos Aires, lo que es la representación de la política exterior, que la podemos tomar en este sentido. Rosas tiene una política muy activa, más allá de lo comercial, sino que tiene que ver también con esta defensa de la soberanía. Una de las cuestiones que tiene Rosas es la intervención en la guerra civil de Uruguay, que esto también le va a generar una serie de conflictos hacia adentro, en el conflicto entre colorados y blancos. Y se empieza a gestar, sobre todo a partir del cenit de apogeo del poder de Rosas, que es en la década del 40. Podríamos decir un estado muy fuerte, ¿no? Que no escatima en la política del terror, como para convencer y doblegar a los opositores políticos. Entonces empiezan a generar dos movimientos. Uno es la generación del 37 desde el punto de vista intelectual, ahí aparece Alberdi, Echeverría, el mismo Sarmiento, muchos de ellos emigrados por las persecuciones políticas, y también una sublevación de aquellos que habían quedado un poco al margen de este reparto de tierras de la ley de enfiteuses, que van a ser los libres del sur. Por supuesto, rebelión que es reprimida violentamente, bueno, con la mazorca y bueno, todo este tipo de cuestiones en donde los enfrentamientos entre unitarios y federales
se dirimían por esta cuestión. Ahora bien, volviendo al punto de vista de lo institucional, tenemos estados provinciales, pero Rosas, con la suma del poder público, no avanza en un proceso de unificación. De hecho, se dan algunos tratados. El Pacto Federal es la base incipiente de lo que después va a ser la base del propio sistema nuestro, del federalismo, pero no se llega a concretar. Incluso es interesante algunas definiciones de Rosas. Hay un diálogo de Rosas con Quiroga en donde le dice que si la cuestión ideológica es una cuestión fundamental para definir los acuerdos políticos, dice, yo no tengo problema en ser unitario si esto me lleva a conformar un Estado unificado. Puedo ser unitario. O sea que ese federalismo de Rosas, que muchos historiadores ven, también era relativo. Podríamos decir que Rosas en ese sentido sería un pragmático. Y así tiene toda una serie de manifestaciones en ese sentido, como que no está bien definido. Incluso dentro de las regiones donde influía el unitarismo había también federales, y donde había federales también había unitarios. Era como una cosa a veces difusa. Lo que sí se iba notando es que empezaban a haber intereses propios de las provincias, más allá de la cuestión referencial del partido, si fuese unitario o si fuese federal. ¿Qué pasaba con otras regiones del país con respecto a Buenos Aires? Generalmente lo que había sido la Liga del Interior, los gobernadores unitarios se habían reemplazado por gobernadores federales, pero había una cuestión pendiente con una región que competía económicamente con el estado de Buenos Aires, que era el litoral. Y sobre todo Entre Ríos tenían una economía similar, pero Buenos Aires se llevaba las rentas de la aduana, y esta era la cuestión. Y aquí aparece, otro referente en la historia argentina, que es Urquiza. Y Urquiza, digamos, le plantea a Rosas, la necesidad de una convocatoria a un Congreso Constituyente. Esto que conocemos como el pronunciamiento de Urquiza es el llamado de atención para que se avenga a convocar un Congreso Constituyente. Los dos son militares, las cuestiones políticas no se resuelven por la vía del acuerdo o del consenso, se resuelven por lo militar. Entonces, la batalla de Caseros es la que termina definiendo la situación de Rosas, que después de la batalla deja el poder, y el advenimiento de Urquiza como referente de ese proceso de unidad nacional que por fin de alguna manera se va a concretar. Se da la convocatoria al Congreso Constituyente, pero acá viene el otro problema, que es que independientemente de que no esté Rosas, los porteños, los autonomistas sobre todo, no quieren ceder estas cuestiones que reclamaba las provincias, digamos, la aduana, sobre todo la renta de aduana, que eran los recursos más importantes, la coparticipación de aquellos momentos. Y de hecho tienen con qué. Buenos Aires tenía toda la experiencia de las guerras por la independencia, tenía un ejército muy ducho en todas estas lides, entrenado, con experiencia, y hace frente a Urquiza. En una primera instancia que él trata de hacer frente, pierde, que es en la batalla de Cepeda. Y en la segunda instancia, que es la batalla de Pavón, ya con Mitre gana. Pero bien, ¿qué pasa en esta etapa de Urquiza? Tenemos la convocatoria al Congreso Constituyente y por fin la sanción de la Constitución, que no es aceptada por Buenos Aires. Y vamos a vivir una década prácticamente con una nación y dos estados, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Y esa Constitución,
rescata esos principios que había planteado la generación del 37, y sobre todo Alberdi en las bases. Vamos hacia un modelo de una república con características federales y con una representación que va a estar dada sobre todo en el poder legislativo, en la conformación de un Congreso bicameral, bueno, todo lo que todos conocemos, un poder judicial con una corte de más tribunales inferiores y un poder ejecutivo unipersonal en la figura del presidente. No hice referencia a una cosa que pasó con la Constitución de 1826, disculpe que se me pasó. Hay dos cuestiones ahí importantes. Es la primera vez que se crea el cargo de presidente de la Nación y es la primera vez que se hace referencia a la República Argentina, en la Constitución de 1826. Volviendo a la Constitución del 53, bueno, es resistida por Buenos Aires. Y en esa década de convivencia entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, Urquiza va pensando cómo poder resolverlo. Nuevamente con las armas, pero bueno, sabemos que ahí en Pavón pierde. Y aquí, así como hablé antes del renunciamiento de San Martín, acá hay un segundo renunciamiento importante. Porque en realidad Urquiza tenía las de ganar en la faz militar, pero prefirió resignar el triunfo militar en aras de la unidad nacional. Y a partir de ahí, bueno, se inicia todo un ciclo que es el ciclo de la Argentina moderna, el ciclo de las presidencias de lo que denominamos la Argentina moderna con Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y sobre todo esa presidencia de Mitre, que marca la consolidación de un Estado unificado, que se va a dar con una serie de medidas. Primero, terminar con todas las oposiciones del interior que había. Segundo, conformar un ejército nacional. Es la primera vez que se logra conformar un ejército nacional, que ese ejército es el que va a combatir en la guerra del Paraguay, la guerra con la Triple Alianza. Y después terminar de resolver algunas cuestiones de carácter regional, sobre todo con el Imperio de Brasil, y sobre todo empezar a ordenar las cuentas y empezar a desarrollar toda una infraestructura que se necesitaba para esta Argentina moderna que empieza a insertarse en el mundo en base a las bondades que habíamos hablado antes de la fisiocracia, de la tierra, esta visión de Moreno, en una alianza estratégica sobre todo con Inglaterra, y da paso a este ciclo de continuidad que va a tener, bueno, algunas otras cuestiones para una charla siguiente que también son significativas. Para redondear en esta rápida visión, podríamos decir que acá sería una primera etapa, un primer capítulo de lo que es la organización del Estado en la Argentina, tomándolo desde el punto de vista histórico. No me atrevo a tomarlo desde el punto de vista jurídico porque no es mi especialidad. Puedo decir algunas cuestiones, pero esta sería una primera etapa, un primer capítulo, ¿no?, que después tendrá una segunda parte que tiene que ver con lo que conocemos como el orden conservador, la generación del 80 y demás, que va a tener un ciclo que va a terminar en 1930. Y ahí, bueno, se abre otro ciclo que tiene que ver no solamente con los cambios políticos, sino también con los cambios sociales y con el contexto internacional. Este contexto internacional que va a tener influencia y sigue teniendo influencia en las decisiones que se toman en nuestro país. ¿Qué más decir con respecto a esta modernidad? Que va a consolidar, en este punto que dejamos en 1862 con un Estado unificado, consolidar parte del territorio actual, ¿no? Avanzar hacia el sur, todo lo que es la región patagónica, después la campaña al Chaco,
que va a terminar de conformar lo que es el territorio actual de la Argentina, que nació como un virreinato, tuvo distintos fraccionamientos de ese virreinato, tuvo la posibilidad de generar varios estados, porque en realidad en un determinado momento estaba la posibilidad de 2 estados, Buenos Aires con el interior y por otro lado el litoral con la banda oriental, que estuvimos ahí a punto de todas estas cosas, que pudimos haber estado unificados con el Brasil a partir de la conformación de una monarquía que nuclease a las 2 regiones, o que podíamos haber sido parte de una confederación de estados si se imponía la visión de Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Llegamos a esto y bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona institucionalmente la Argentina en estos ciclos que sí, bueno, no sé si se concretarán posteriores, de la generación del 80 al 30, del 30 al 45 y del 45 en adelante. Entramos ya después en una zona más contemporánea que no sé si la historia nos puede respaldar, pero bueno, es interesante tocar estos temas y sobre todo compartirlos con amigos que han venido a escuchar esta charla en realidad. Y bueno, les quiero agradecer y bueno, me someto a alguna consulta, alguna pregunta. Estoy a su disposición. Bien, abrimos el espacio para las preguntas. Nos solicitan el micrófono y pueden hacerlo. Buenas tardes, profesor Auzmendi. Antes de hacer la pregunta, es un honor escucharlo. Es realmente muy interesante todo lo que contó de la historia argentina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que a partir de 1820 el territorio de lo que es hoy Argentina se formó una especie de confederación, por lo que hacía hincapié en la soberanía de las provincias? Sí, el problema no es la pregunta, es la respuesta. A ver, ¿qué podemos decir? En realidad estaban dadas las bases para una confederación de estados. De hecho, se manejó esa posibilidad, era la idea de Artigas, básicamente, de avanzar en una idea que también se venía dando en otros procesos dentro de lo que sería la Hispanoamérica. O sea, estados soberanos que adherían a una confederación en donde podían delegar algunas cuestiones menores, pero en el caso de las confederaciones se maneja siempre la posibilidad que el Estado puede salirse de la confederación. O sea, una cosa es la autonomía y otra cosa es que en una confederación los estados siguen conservando gran parte de su soberanía, pero delegan a cuestiones muy puntuales en un gobierno centralizado, pero también tienen la facultad o la posibilidad, instrumentando algún mecanismo, ¿no? Generalmente ese mecanismo tiene que ver con una consulta en donde los electores deciden salirse de esa confederación. Las provincias eran autónomas porque incluso no había, diríamos, una visión, diríamos, no había un consenso en las provincias de adherir a Buenos Aires, relegando parte de esa soberanía o transformar esa soberanía en autonomía. No estaba todo ahí medio difuso. La idea de un proceso revolucionario desde Buenos Aires en un interior que en algunos casos estaba más cerca de España o de los realistas del virreinato del Perú, era una cosa como para tener en cuenta. Cuando hablamos al principio esta idea del incipiente federalismo, si nosotros rescatamos un poco la figura de los caudillos y después de los gobernadores, vamos a ver que está muy emparentado con los valores que legó España. Estas tradiciones, lo vimos en el tema de la ley del aborto y demás. Cómo pesan esas tradiciones en las provincias, que vienen de qué? Vienen del orden colonial
que han sido muy, muy, muy fuertes. Incluso yo no mencioné algunos detalles, pero un referente militar que fue a combatir contra los unitarios y específicamente contra el general Paz, era un SA. Era un SA. Era un SA. Sí. Es así. No sé si te pude responder. No, por favor. Juan. Mario. ¿Sí? Bueno, ahora me noté yo. No, recuerdo el año pasado, Beto, que en un momento así, al pasar a hacer esta apretada recorrida de cómo evoluciona digamos, la primigenia nación desde 1810 hasta hoy, dijiste en un momento, en 1820 se disuelve el gobierno nacional y Buenos Aires, a quien todo el interior cuestionaba o cuestionábamos, se carga la mochila de la guerra de la independencia sola. Sí. Se queda ella al frente, digamos, y San Martín de alguna manera dependía, más allá de sus propios, del director Pueyrredón, que estaba en Buenos Aires y demás. Y dijiste con una sonrisa, eso no se lo reconocemos nunca a los porteños. No, seguro. Hubiese sido posible este proceso sin Buenos Aires. Entonces siempre, no es una crítica, es una visión. Buenos Aires como que tiene una culpa. Nos han hecho creer no solamente a los porteños, sino también a lo que somos los bonaerenses, como que tenemos una culpa con respecto a las provincias, y no lo digo en un sentido despectivo, ¿no? Sino que quiero decir en un sentido de revalorizar el rol de Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando se discutió la ley de coparticipación, la primera ley de coparticipación? ¿Quién se dio? ¿Qué provincia se dio? Buenos Aires. 3 puntos y medio. Bueno, muchísimo. Después lo compensaron con el fondo del conurbano y demás. Pero Buenos Aires se dio una respuesta. Fíjense ustedes, volviendo al tema del federalismo, las cuestiones pendientes. Después de la sanción de la Constitución del 94, todavía al Senado se debe la discusión de la ley de coparticipación. Profesor, es muy interesante la pregunta de Odilia, esta cuestión de que las provincias, bueno, fueron también luego de 1820 y demás, haciendo cada una su vida con base, como bien señalás, en el epicentro como foco de irradiación, digamos, de federalismo de los cabildos, el rol clave de los cabildos. Es decir, las provincias fueron aglutinadas en torno a la importancia de los cabildos, que fue el primer germen, digamos, de la democracia institucional colonial, luego perfeccionada y demás, pero que en casi todas las constituciones y textos, los famosos textos precedentes o los antecedentes del texto que tomamos 1853-60, todas declaran la vocación de pertenecer a la República, del Río de la Plata o a la República Argentina. O sea, había una vocación en integrar un Estado nacional superador, ¿no? Y la más osada fue, y lo dijiste bien, Buenos Aires, cuando no solo no adhiere ni firma el pacto de San José, San Nicolás de los Arroyos, no va al Congreso Constituyente, y en 1800 no jura, no firma nada en 1853, y en 1854 dicta su propia constitución. Y Urquiza designa a Alberdi embajador en Europa, y Buenos Aires designa al yerno de San Martín, Mariano Balcarce, para que sea el embajador también en Europa, con una idea de ponerle a la par una personalidad ilustre, no tanto a mi juicio como Alberdi, pero alguien que le complicó la vida, y que Alberdi lo cuenta en sus memorias, que él iba a entrevistarse con las autoridades pidiendo el reconocimiento a la Confederación, y Balcarce iba a pedir que no lo reconocieran, que reconocieran primero al Estado de Buenos Aires. Sí, yo no entré en esos detalles porque si no nos quedábamos
nos quedamos sin tiempo. Incluso es interesante los debates también. Y en el caso de las constituciones precedentes, la del 19 y la del 26, los manifiestos, los que serían los mensajes, son muy interesantes porque ahí se pone de manifiesto todo lo doctrinario, el por qué llegamos, y en ese contexto, a estos textos constitucionales, la del 19, la del 26, y ni que hablar, bueno, ya de la Constitución de 1853. También hay otras referencias a lo que les interesa el tema documental, que es una obra fenomenal que el Senado en su momento, a través de una resolución, sacamos la Biblioteca de Mayo. Ahí están todos los documentos en el redactor de la Asamblea, pero documentos interesantísimos donde uno puede bucear en todas estas cuestiones, en el detalle, en las ideas, en las medidas, en las resoluciones. Hay bastante. Y ahí ya se empieza a notar, bueno, esa decisión de avanzar en un proceso independentista, que de hecho la Asamblea estaba preparada para eso. Quedó ahí por esa especulación de los acontecimientos que pasaban en Europa. En 1812, bueno, ya Napoleón había sido derrotado, repuesto a la monarquía, instaurado el sistema Metternich de la Santa Alianza. Bueno, no se sabía ahí, esperemos un poco. Incluso, bueno, el episodio de Belgrano con la bandera, que le hacen sacar la bandera. Entonces, bueno, esas idas y vueltas marcaba que no había definido todo un proceso que llevase a la declaración de la independencia y establecer un gobierno en donde, bueno, por supuesto las provincias debían participar. Un aplauso para el asador. Bueno, le queremos, además de agradecer al conferencista, comentarles los próximos ateneos, que son el rol del Congreso en las relaciones internacionales, que va a estar a cargo del diputado nacional mandato cumplido y que fuera embajador Humberto Rollero. Otro sobre los usos y costumbres como fuente del derecho parlamentario con el doctor Guillermo Schianelli. Y la evolución del régimen municipal argentino en la Constitución Nacional con el doctor Néstor Miguelis. Así que bueno, les agradecemos a todos por su asistencia. Muy buenas tardes.